Recordemos que ni para multiplicar ni para dividir fracciones vamos a necesitar calcular el mínimo común múltiplo y que vamos a poder hacerlo directamente. Para multiplicar bastará con hacer la multiplicación del numerador por el numerador, el denominador por el denominador y los resultados en línea los colocaremos. 6 por 2 serán 12, 10 por 3 serán 30. Recordar que ya cerca de segundo de la ESO tenemos que presentar los resultados de forma simplificada. Es decir, que si el 12, por ejemplo, se puede dividir entre el 3 y el 30 también se puede dividir entre el número 3, pues automáticamente lo haré y presentaré el resultado de la siguiente forma. Si os dais cuenta, 4 décimos todavía permite una nueva simplificación. ¿Qué se puede dividir entre 2? Pues dividiré el 4 entre 2, el 10 también lo dividiré entre el mismo número, entre el 2, y el resultado que obtengo es ya la fracción simplificada. Aunque no me lo digan, yo ya en segundo de la ESO tendré que presentar el resultado totalmente simplificado. Veamos otra aplicación para la multiplicación. Primeramente, si queremos resolver este ejercicio, recordar que un número entero tiene por denominador el número 1. Si es que os hace falta, pues os lo podéis poner y si no, pues no sería necesario. Para poder multiplicar 3 fracciones se puede hacer de manera encadenada, es decir, que podemos multiplicar directamente 1 por 9, que serían 9, y 9 por 10, que serían 90. Pondríamos el resultado en el numerador. De igual modo, multiplicaremos los denominadores. 3 por 5, 15, y 15 por 1, 15. Normalmente tenemos que pensar si esa fracción puede simplificarse. Yo estoy segura que seríais capaces de distinguir que si divido arriba entre 5 y abajo entre 5, pues la división sería exacta. O si, por ejemplo, divido 90 entre 3 y 15 también lo divido entre 3, se podría simplificar. Pero a veces la mayor simplificación que podemos hacer es la división. Es decir, cuando una fracción puede resolverse directamente dividiendo 90 entre 15, como es en este caso, y la división da exacta, simplemente pues puedo hacer la división 90 entre 15, yo ya sabía que daba exacta, pues pongo directamente el resultado de la división. No necesito ir paso a paso simplificando. Si hubierais simplificado, pues hubierais llegado al mismo resultado. Veamos el último ejemplo de las multiplicaciones. En este ejemplo identificamos que además de nuestra multiplicación, vemos que en este ejercicio también hay una suma. Recordar que no tengo que precipitarme, que si veo una multiplicación es mi prioridad. Voy a tener que resolverlo antes que cualquier suma ni nada. Entonces, yo simplemente copiaré el ejercicio 2/3 y ahora voy a intentar adivinar qué número es el que le tengo que sumar a 2/3. Para multiplicar, como ya hemos aprendido que no hace falta el mínimo común múltiplo, multiplicaré 5 por 7 y multiplicaré 3 por 2 y colocaré el resultado en esta suma. 7 por 5 son 35 y 3 por 2 son 6. Bien, ahora tendría que resolver una suma. Es lo último que se resuelven, las sumas y las restas. Bien, sabéis que ahora sí, para sumar sí que necesito que los dos denominadores sean iguales.
Por lo tanto, tendré que pensar en el mínimo común múltiplo del 3 y del 6. Yo sé que ya lo habéis adivinado. Si el número más grande, que es el 6, ya pertenece a la tabla de multiplicar del otro número, del 3, eso significa que el 6 ya es un múltiplo del 3. Pues ¿quién va a ser? El múltiplo más pequeño que voy a encontrar en común. El mínimo común múltiplo es el 6. Divido 6 entre 3, 2 y 2 por 2, 4. Divido 6 entre 6, 1 por 35, 35. Y resuelvo la suma. Como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. Si os dais cuenta, si yo sumo 3 más 9 son 12. El 12 es un resultado que aparece en la tabla de multiplicar del 3, por lo tanto, 39 se puede dividir entre 3 y 6 también se puede dividir entre 3. Divido para simplificar el 39 entre el 3 y el 6 también lo divido entre el 3. Los resultados me darán paso a el resultado de esta operación. Divido y 13 medios va a ser el resultado de esta serie de operaciones. Para dividir tampoco vamos a necesitar el mínimo común múltiplo, pero sí que hay algo que debéis recordar y siempre tenéis el truquito de que hay que hacer algo en cruz. Pues el truquito tenéis que completarlo del todo. Lo que tenemos que hacer en cruz es multiplicar, es decir, que vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la siguiente y vamos a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la siguiente. Hago hincapié en que lo que se hace es multiplicar, porque muchas veces decís, hay 6, no se puede dividir entre 5, os acordáis que es en cruz, pero lo que no os acordáis es que había que multiplicar. Por lo tanto, lo que se hace en cruz es multiplicar. Y yo no me gusta decir en cruz, me gusta decir una montaña rusa, porque el 6 se multiplica por el 5 y el resultado hace como una montaña rusa. Si ha bajado, luego sube. Por lo tanto, el resultado será 30 en el numerador. Luego nos queda multiplicar el denominador 10 por el numerador, que es el 2. 10 por 2, 20. Y yo digo que multiplicamos como una montaña rusa porque se coloca en el denominador. Recordáis que antes hemos aprendido a simplificar directamente dos números cuando acaban en 0. Recordad que se dividían entre 10 y si lo pensamos directamente, dividir 30 entre 10 directamente es como si le quitáramos el 0. 3 y 20 entre 10 es como si le quitáramos el 0. Por lo tanto, el resultado de esta división son 3 medios. Vamos a ver cómo tendríamos que resolver unas operaciones encadenadas con diferentes divisiones. En un caso como el siguiente, en el que tenemos una división y otra división van encadenadas, yo os recomiendo que para evitar confusiones resolváis primero siempre de izquierda a derecha. Siempre que tenemos varias multiplicaciones o varias divisiones, siempre vamos a ir en riguroso orden de izquierda a derecha. Pues yo escribiría el primer resultado y lo calcularía multiplicando en cruz. 3 por 7 y como es como una montaña rusa, iría arriba el resultado 21
y volvería a multiplicar en cruz 5 por 6 y el resultado iría en el denominador. Una vez que ya he dividido las primeras, pues yo haría tranquilamente la última división que me queda entre 2 décimos. ¿Cómo resolveríamos esto? Multiplicando en cruz 21 por 10. Y el resultado como una montaña rusa, arriba, abajo, arriba. Pues el resultado de esa multiplicación la escribiríamos 210 y de nuevo como una montaña rusa multiplicaría el denominador arriba, 3 por 2, 6 y el resultado vendría abajo. Como no es 3, que son 30, pues 30 por 2, 60. ¿Vale? Simplificar esa fracción ya es muy fácil porque directamente yo sé que un 0 y otro 0 es como si hubiera dividido entre 10 arriba, como si hubiera no, he dividido entre 10 arriba y 10 abajo. 21 sexto bastaría con dividir arriba entre 3 y me daría 7 y si abajo divido entre 3 pues me daría 2. El resultado serían 7 medios. Hagamos un último ejemplo. Necesitaría resolver un ejercicio en el que, además de una división, también aparece suma y multiplicación. Bueno, pues aunque luego en otro vídeo lo repasaremos, yo ya sé que las divisiones y las multiplicaciones debo hacerlas en primer lugar siempre, antes de ninguna suma y ninguna resta. Si esas multiplicaciones y divisiones fueran encadenadas, es decir, que aquí hubiera una división, aquí una multiplicación, yo debería seguir el orden estricto de aparición de izquierda a derecha. Como no es así, que no están encadenadas, yo puedo escribir en primer lugar el resultado de la primera división y sumarle el resultado de la multiplicación. Para resolver la división, recordar que el 2 tiene de denominador 1. Si lo necesitáis os lo ponéis. Para hacer las multiplicaciones en montaña rusa tendría que multiplicar el 3 por el 1 y poner en el numerador el resultado. Por lo tanto, pues diría que 3 por 1 es 3 y que 5 por 2 en el denominador serían 10. Ya tengo el resultado de la división. Ahora voy a hacer lo mismo con la multiplicación. Le voy a poner el 1 al 3 y yo ya sé que para multiplicar tampoco necesito mínimo como múltiplo. Por lo tanto, multiplico numerador por numerador. 3 por 1, 3. Y los denominadores 1 por 4, 4. Vamos a ver si podemos hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores de una forma rápida. Cuando son números tan sencillitos, pues cogemos la tabla de multiplicar del más pequeñito de ellos o el más grande. Podemos hacerlo de las dos formas. Si yo cojo el más grande y digo, por ejemplo, pues 10 por 1, 10. El 10 está claro que no está en la tabla de multiplicar del 4. 10 por 2, 20. ¿El 20 está en la tabla de multiplicar del 4? Sí, pues ya he encontrado el primer múltiplo común. Si hubiera cogido el 4, pues hubiera ido diciendo la tabla de multiplicar del 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, hasta que hubiera encontrado un resultado que también estuviera en la tabla del 10. Ya sabéis que si he cambiado el denominador de un 10
Ha pasado un 20, pues los numeradores también hay que cambiarlos. Por lo tanto, 20 lo divido entre 10 y son 2. Y 2 lo multiplico por 3, 6. De nuevo, 20 lo divido entre 4, que son 5. 5 lo multiplico por 3, que son 15. Y ya sumo los numeradores y dejo el mismo denominador. Fracción irreducible. No se puede simplificar.